Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Alianza de Medios. Para un periodista siempre es un placer conectar con colegas. Siempre decimos que las mejores ideas surgen de las buenas conversaciones. Por lo tanto, nos deseo a todos y todas esta mañana que tengamos buenas conversaciones respecto de los diferentes temas que se plantean en la agenda para nuestra profesión. Les quiero contar brevemente sobre Chequeado, que es la organización que dirijo desde febrero de este año. Chequeado es una organización sin fines de lucro, nacida en Argentina, que se dedica a combatir la desinformación a través de distintos programas. Uno de los programas es el área de medios, que se ocupa de la verificación del discurso público y el chequeo de desinformaciones virales, los verdaderos y los falsos, que seguramente han visto en distintas redes sociales. Pero entendemos que ese no es el único camino para elevar la calidad del debate público y para luchar contra la desinformación y por lo tanto hace ya algunos años Chequeado creó un programa educativo que se dedica a fortalecer habilidades de pensamiento crítico, de educación mediática en distintos públicos y poblaciones vulnerables, porque entendemos que el pensamiento crítico es la mejor tecnología para luchar contra la desinformación en el contexto actual. Y además, otros dos programas. También tenemos un equipo que hace investigación académica sobre temas de desinformación para desentrañar los modos de funcionamiento, los actores, los comportamientos que están incluidos dentro del nuevo ecosistema informativo. Y por último, el último programa en el que trabajamos tiene que ver con la innovación tecnológica y de qué manera podemos contribuir a crear herramientas que ayuden a los periodistas a trabajar más rápido en sus chequeos a través de la tecnología. Entonces, Chequeado está para empoderar a las personas, a los periodistas y a las organizaciones en el trabajo de la lucha contra la desinformación y para elevar también la calidad del debate público y el costo de la mentira. Eso somos y esa es un poco la definición de nuestra misión. Y entiendo, Ale, que ya estamos en condiciones de arrancar la presentación cuando digas, ¿no? No sé si querés agregar algo antes de que comencemos. No, nada más y ya estamos listos. Bueno, es de verdad un privilegio tener aquí a Franco, que cuando uno piensa en todos los verificadores y lo que se hace hoy en las verificaciones, en realidad Chequeado es como el papá de estas metodologías en América Latina. Tiene muchísima experiencia y Franco además como periodista con este olfato también de investigador, ¿no? Pues nos va a presentar lo que están haciendo en el marco de la inteligencia artificial, que creo que es un tema, es como la palabra mágica que ahora nos preocupa, nos ocupa, nos entusiasma y nos da terror al mismo tiempo, todo eso junto. Entonces creo que Franco nos va a poder quitar o despejar algunas de estas dudas al respecto con su presentación. Esperamos que ahora sí, Franco, pues... Creo que lo conseguimos justo a tiempo, además. ¿Puedo pedir un aplauso para el equipo que está en este momento logrando que las cosas funcionen? Gracias, Ale, y a todo el equipo. Estamos a punto de cumplir 2 años desde que apareció en nuestra vida cotidiana un logo nuevo, una nueva forma de entender la interacción entre los humanos y las máquinas. Y fue cerca de noviembre del año 2022 cuando apareció este logo. ¿Lo ubican? ChatGPT. Y los periodistas nos tomamos de la cabeza y empezamos a pensar una nueva revolución. Posiblemente tan impactante y tan radical como la que ocurrió cuando apareció Internet, o cuando aparecieron los teléfonos móviles o las redes sociales. La posibilidad de que podamos interactuar con máquinas, conversar con máquinas para solicitar información, para pedirles consejos. Quizás estamos ante el nuevo oráculo con quien vamos a conversar sobre las noticias. ¿Qué está pasando hoy? Empezaremos a preguntarle, ¿es verdad o es mentira esto que está ocurriendo? Una nueva disrupción está frente a nosotros y tenemos muchas preguntas y algunas certezas. Primera certeza, vivimos en un mundo de incertidumbre. La BBC, en su último estudio de proyecciones de futuro,
está contándonos y está avisándonos que las personas necesitan y van a necesitar cada vez más ayuda para navegar un contexto de altísima incertidumbre, por la polarización política, por la polarización social, por los factores económicos, por el cambio climático. Las personas vivimos en un mundo de mayor incertidumbre y vamos a necesitar ayuda para comprender fuentes cada vez más complejas de información. En segundo lugar, otra de las certezas es que la desinformación ya es un riesgo global. Según el World Economic Forum, este año la desinformación encabeza el ranking de mayores riesgos para nuestras sociedades. Y una tercera certeza es que existen actores malintencionados que utilizan las plataformas tecnológicas para difundir desinformaciones, noticias falsas, explotar prejuicios, encender el fuego de la polarización política. Son los ingenieros del caos que amplifican, que distorsionan o que manipulan la información. Y entonces llega la inteligencia artificial, que trae, como explicaba recién Manuel Alejandro, nuevos desafíos para la verificación de hechos. Un estudio que se hizo a principios de este año consultó a más de 800 expertos en distintos países para que hicieran sus proyecciones sobre cómo iba a impactar la inteligencia artificial el mundo del periodismo y de la información. Y destacan entre las principales proyecciones impactos en la erosión de la confianza de las personas en las noticias, la manipulación política y también impactos en la producción, en la distribución y en el uso ético de la tecnología. Esto es lo que están viendo los 800 expertos consultados sobre cómo la inteligencia artificial puede impactar en nuestro mundo en el campo del periodismo. Entonces, le preguntamos a ChatGPT qué es la desinformación. Bueno, es la difusión de información inexacta, falsa, manipulada, con el propósito de engañar o confundir a las personas. Puede incluir hechos inventados, distorsionados, fuera de contexto. Se presenta en distintos formatos, como textos, audio, video, circula por distintos canales y sistemas de mensajería, y su objetivo suele ser influir en la opinión pública, suele ser generar caos o alterar la percepción de la realidad. ¿Esto de qué nos está hablando? Realmente de un verdadero ecosistema de la desinformación. Se está desarrollando y se está consolidando un ecosistema de desinformación que tiene actores específicos, que tiene determinados comportamientos de ciudadanos, pero también de élites políticas, económicas y de otros actores que tienen malas intenciones, y de determinados tipos de contenidos que circulan a través de distintos canales como las redes sociales. Y también tenemos un contexto amplio para este ecosistema, que es el exceso de la información, que confunde y que no ayuda a entender qué es verdadero y qué es falso, la poca confianza en el periodismo y en los medios de comunicación, y también en actores que son amplificadores de desinformación. De modo que cada vez va a ser más difícil para nuestras sociedades, para las comunidades a las que servimos, distinguir qué cosas son verdaderas de qué cosas son falsas. Y hasta ahora venimos detectando 3 efectos de la inteligencia artificial en el ecosistema de noticias, en el ecosistema informativo. Por un lado, malos actores que generan contenidos falsos. Circularon en México audios creados artificialmente y que generaron incertidumbre en la elección reciente. Pero también la inteligencia artificial que genera contenidos de baja calidad para desinformar. Es decir, inteligencia artificial creando contenidos que pueden no ser falsos, pero que agregan ruido al sistema, a la conversación pública. Chatbots que dan información errónea sobre las elecciones en la Unión Europea, por ejemplo. Y en tercer lugar, el tercer impacto son tipos de contenidos que ya empiezan a generar dudas sobre aquello que es real y aquello que no es real. Acá estaba contando específicamente estos 3 aspectos que inciden en el ecosistema de noticias. Miren estos datos de Elon Musk. 17.000 millones de vistas a sus publicaciones políticas desde que respaldó a Trump en julio de este año. Más del doble de las vistas de todos los anuncios políticos en X durante este periodo. O sea, una sola persona consolidando una cantidad de vistas a sus publicaciones enorme, más que todos los anuncios políticos publicados en la misma red social. Y en ese contexto, 87 publicaciones que tenían contenido falso, con 2.000 millones de visualizaciones
a afirmaciones falsas o engañosas sobre las elecciones en Estados Unidos. Cuando vemos otros datos, por ejemplo, el de los sitios que están generados directamente con robots, con inteligencia artificial, que no tienen supervisión humana significativa y que tienen artículos con errores o con lenguaje que es característico de chatbots, esa es la línea de crecimiento. Más de 1.100 websites que no son confiables, generados a partir de inteligencia artificial, según el informe de NewsGuard entre enero y octubre de este año. Y la curva es creciente. Y cuando analizamos los datos de los chatbots, los 10 chatbots más populares, a quienes los usuarios les preguntan cosas, tienen una tasa de error del 50%. Es decir, la mitad de las veces que hacemos una consulta a un chatbot sobre informaciones, o no contestan o contestan con información errónea. Es decir, la tasa de error es súper alta. Todavía no hemos visto, por lo menos en el caso de las elecciones de Estados Unidos, deepfakes creados de manera sintética con inteligencia artificial, de manera masiva, como muchos especulaban al principio, pero sí hemos visto muchos, en este caso, chipfakes, es decir, información manipulada de forma muy barata, creando contenido falso sobre candidatos, imágenes editadas, cosas fuera de contexto, titulares engañosos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí les quiero empezar a contar un poco la experiencia que estamos desarrollando desde Chequeado en nuestra área de innovación para utilizar inteligencia artificial para el bien. Así como encontramos actores malintencionados que generan este tipo de contenidos, nosotros estamos trabajando en una serie de herramientas para ayudar a los medios, a las pequeñas redacciones, a los periodistas de nuestro equipo, a ser más rápidos en el chequeo y estar más rápido a la hora de verificar información. Una de esas herramientas se llama Chequeabot, que es nuestra principal suite de funcionalidades, que tiene estas características. Por un lado, nos ayuda a identificar frases que sean chequeables de una manera más rápida. Poder identificar cuando un dato que podría ser verificado por un periodista ha sido pronunciado o se encuentra publicado en alguna red social para poder chequear en cualquier texto. También nos ayuda a detectar en nuestro trabajo datos que ya hayan sido verificados previamente y nos trae desde nuestra base de datos histórica esos chequeos anteriores para poder estar más rápidos con la verificación. En tercer lugar, Chequeabot nos ayuda a generar alertas. Cada vez que encontramos una desinformación circulando, la inteligencia artificial nos ayuda sobre posibles desinformaciones para poder llegar más rápido. Y en cuarto lugar, Chequeabot transcribe en tiempo real videos a texto para poder verificar discursos de políticos, de funcionarios y poder estar rápido con nuestros chequeos al discurso público. Aquí tienen algunos ejemplos. Esta es la transcripción en vivo que usamos para la apertura de sesiones de Milei este año, el 1 de marzo. Mientras el presidente hablaba, la inteligencia artificial registraba el discurso en tiempo real, nos indicaba qué frases ya habían sido verificadas y nos señalaba también cuáles eran las frases que podían ser susceptibles de una verificación por parte de nuestro equipo. Entonces, nos ayudaba a hacer mucho más rápido un trabajo que de otra manera sería más difícil y más complicado. El desgrabador también es otra herramienta que nos ayuda a través de videos de YouTube, donde nos ayuda a desgrabar rápido entrevistas, clases, conferencias, discursos, debates, y tenemos una versión avanzada que también detecta frases chequeables para unir con bases de datos previas. Para aquellos que estén interesados en conocerlo, es chequeado.com/desgrabador y está disponible para uso público. Una herramienta similar en podcast, que también nos sirve para transcribir episodios de diferentes plataformas de podcast, para encontrar palabras claves, identificar narrativas desinformantes, clasificar por temas y buscar automáticamente esas palabras claves para hacer búsquedas de episodios grabados. Esta es una pantalla en la que se ve el Chequeabot de podcast en funcionamiento. También tenemos otra herramienta que se llama ¿Qué se chequea hoy?, que nos permite encontrar datos chequeables en distintos medios de comunicación que alimentamos a la base, ordena esos datos de manera automática, priorizando temas que son más importantes, y además recopila frases chequeables que hayan sido publicados por medios de comunicación de nuestro país o distintos países. Entonces, tenemos esta facilidad de ordenar rápidamente el contenido para ser más veloces.
ustedes se imaginan el tiempo que llevaría hacerlo de una manera artesanal y humana si no tuviéramos este tipo de tecnologías como aliados. También está el periscopio, que es una herramienta de monitoreo de redes sociales, en particular X, TikTok, YouTube y Telegram, donde nosotros podemos asignar determinados usuarios que sabemos que suelen difundir desinformación y nos permite categorizar esos datos, guardarlos, agruparlos por temas y ayudar al trabajo periodístico. Y para ir cerrando esta parte tenemos el panel de tendencias. Panel de tendencias que nos ayuda a detectar palabras más repetidas en titulares de medios de comunicación, temas que son más tuiteados en X, palabras más repetidas en distintos medios, que nos ayudan a entender cuáles son las tendencias más importantes de la desinformación en cada día, cada semana o cada mes. Y por último, les quiero presentar nuestra última creación que se llama El Chequeador. El Chequeador es una herramienta de uso pedagógico, pero también disponible para periodistas y pequeñas redacciones, que permite seguir el método del chequeo, los 8 pasos del chequeo, de una manera súper intuitiva y fácil. Entonces, a medida que el periodista va haciendo su chequeo desde su redacción o un estudiante en las aulas, para quienes quieran practicar fact-checking en sus cursos de periodismo, pueden utilizar esta herramienta que es gratuita y está abierta, donde los va guiando en el proceso de fact-checking para identificar la frase, identificar la red social, utilizar herramientas para verificar si las imágenes son verdaderas o no, o si han sido susceptibles de alguna manipulación, y al mismo tiempo llegar a calificaciones sobre si un determinado noticia o video contenido puede ser considerado falso. Aquí es donde tratamos de unir la experiencia que Chequeado tiene en el fact-checking en una herramienta que pueda servir a la comunidad, a los medios de comunicación, a los periodistas y a los estudiantes de periodismo para hacer chequeo de una manera más rápida. Entendemos que es una contribución súper interesante y desde ya les invito a conocerla. Se llama El Chequeador y la pueden encontrar en chequeado.com. Otra de las cosas que estamos haciendo, y en esto voy a tratar de ir un poco más rápido para no demorar la conversación, y ojalá vayan teniendo muchas preguntas para la parte de la conversación que viene después, así que les invito a escribir cualquier duda o consulta que tengan para la parte de la charla. Este año creamos un laboratorio de inteligencia artificial que busca tratar de identificar usos positivos de inteligencia artificial para periodistas y fact-checkers. Entonces nos pusimos en marcha con determinadas actividades que queríamos probar en el laboratorio para entender si funcionaban los agentes de inteligencia artificial. Entonces le pedíamos a los distintos agentes pruebas para simplificar conceptos complejos, experiencias para trabajar con bases de datos, cómo podíamos actualizar una nueva información sobre un texto ya creado anteriormente, simplificar textos, escribir hilos de X o guiones de video corto, y este fue un poco el resultado. Para cada una de estas tareas reunimos a un grupo de expertos de distintas disciplinas, periodistas, visualizadores de datos, expertos en experiencia de usuario, sociólogos, etcétera, para que sacaran conclusiones sobre cómo cada uno de los distintos agentes de inteligencia artificial se comportaba para la tarea que le estábamos encargando. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que GPT era excelente en la evaluación técnica, simplificando conceptos complejos, pero cuando le mostrábamos a los usuarios finales, los usuarios no les parecía que era una muy buena experiencia, entonces eso le daba un puntaje bajo. Y así fuimos probando con distintos agentes. Cloud, por ejemplo, era bueno en la evaluación técnica, pero el resultado que daba a los usuarios finales les encantó. Y de este mismo modo actuamos con cada uno de estos proyectos. Por ejemplo, para trabajar con bases de datos. Encontrábamos modelos que eran muy buenos comprendiendo contextos complejos, pero tenían limitaciones en el manejo de algunos formatos. O para cuando actualizábamos información nueva, se respetaba la estructura original de la noticia que estábamos preparando, pero podía inventar algún tipo de información y eso nos ponía en un riesgo. Cuando le pedíamos simplificar textos, utilizaba viñetas que eran estilos atractivos o formatos pregunta-respuesta, pero a veces tenía problemas para mantener el estilo de la fuente original. Para cada una de estas tareas sacamos conclusiones y están disponibles y publicadas en el blog, de modo que cualquier colega pueda hacer esta misma experiencia, replicarla y tomar estos aprendizajes para seguir haciendo sus propias tareas.
Cuando empezamos a trabajar fuerte en verificación de noticias falsas o contenidos falsos que podrían haber sido manipulados por inteligencia artificial, la primera gran conclusión que sacamos es: no existe ninguna tecnología 100% infalible. Todos los modelos que probamos tenían algún grado de error a la hora de identificar si un video era falso o manipulado o creado por inteligencia artificial, y la mejor tecnología sigue siendo la verificación humana puesta en el proceso para poder identificar qué tipo de contenidos pueden haber sido manipulados o creados de manera sintética. Entonces, hacernos preguntas sobre cómo trabajar este tipo de contenidos falsos, dónde ocurrió el hecho, es correcta la ubicación, cómo se ve el lugar, cuándo ocurrieron las cosas. Tenemos pistas para determinar si algo ocurrió en el momento en el que el desinformante dice que ha ocurrido, quién lo posteó, quién es el protagonista de la foto, qué se puede ver o escuchar exactamente en la filmación o en la imagen, cuál es el contexto, cómo fue creada esa imagen o video. Las mismas preguntas que haríamos como periodistas frente a una prueba documental que encontramos en un expediente judicial, exactamente las mismas preguntas necesitamos hacerle a los diferentes contenidos que encontramos en la información que puede circular por redes sociales, ¿sí? Exactamente las mismas preguntas: el dónde, el cuándo, el quién, el qué, el cuál, el cómo. Algunas sugerencias para investigar imágenes: hacer búsquedas inversas en Google, siempre es recomendado; chequearse alguna noticia publicada previamente o un contexto del evento; tener cuidado porque no siempre encontramos imágenes que han sido creadas con inteligencia artificial cuando hacemos búsquedas inversas. Esto en Google puede ocurrir. Y saber, como les decía al principio, que las herramientas que hoy existen no son 100% fiables. En audios, tratar de detectar pausas extrañas, entonación, dicción, palabras repetidas, el contexto en el que ha sido publicado. Ahí tienen para investigar AI Voice Detector y Verificaudio, que son dos herramientas que están disponibles para periodistas que quieran investigar la fiabilidad de audios que circulan por redes. Y otras herramientas para compartir con ustedes, y con esto ya vamos cerrando, para video, texto y audio súper recomendables: Hive Moderation, que es súper útil; Hugging Faces para imágenes; TrueMedia.org, también suele ser bastante utilizada; Deepware para contenidos sintéticos en video; Plug para texto; Verificaudio y AI Voice Detector para audio; y la Google Fact Check Tools, que también ayuda a detectar contenidos que han sido ya chequeados por verificadores en el mundo. ¿Ya pudieron sacar fotos al slide? ¿Sí? Por supuesto. En chequeado.com/herramientas para periodistas van a poder encontrar además una serie de recursos que están disponibles para poder utilizar en el trabajo de todos los días, ¿sí? Y otras buenas prácticas: atender a los detalles, la forma, el fondo, cualquier anomalía que encontremos en los videos o en las fotos; rastrear la fuente original; prestar atención a los comentarios que hacen los usuarios, suele ser muy útil; y observar el lenguaje que se utiliza en la publicación también para detectar anomalías. Y también activar el pensamiento crítico. ¿Cómo están los objetos puestos en el video o en la foto? Parecen que están derritiéndose. ¿Hay algún personaje que le sobre o le falte el dedo de una mano? Hay objetos clonados. Hay partes del cuerpo que parecen clonadas. Hay inconsistencias o detalles. Necesitamos mirar con mucha atención estos detalles y activar nuestro pensamiento crítico. Es cierto, como periodistas vamos a necesitar desarrollar nuevas habilidades para poder detectar y verificar este tipo de contenidos. Y como medios necesitamos también desarrollar nuevos desafíos. Primero, adaptarnos a la velocidad. Esto cambia, una nueva herramienta aparece a cada semana o cada mes, por lo tanto, la velocidad para adaptarnos a los cambios va a seguir siendo importante. Comprender el funcionamiento de los agentes y de los bots para poder entender cuáles son sus lógicas y detectar sus anomalías. Desarrollar habilidades más parecidas a los temas forenses de criminología para detectar contenidos que puedan haber sido manipulados. Adaptar o integrar a los flujos de trabajo dentro de las redacciones procesos que nos ayuden a verificar más rápido y mejor. Mejorar todos los procesos de colaboración humana
e inteligencia artificial, cómo trabajamos mejor junto con las máquinas para hacer más fácil y eficiente nuestro trabajo, y también en cada redacción y en cada equipo de trabajo desarrollar marcos éticos y de uso responsable de estas tecnologías. Alfabetización mediática como una de las grandes herramientas dentro y fuera de las redacciones para luchar contra estos fenómenos. Porque sabemos que para que la información sea confiable y que circule de una manera íntegra, necesitamos que las personas confíen en la veracidad de la información, necesitamos que las plataformas tecnológicas generen incentivos positivos y no clics baratos para las noticias que circulan. Necesitamos personas empoderadas que puedan distinguir lo verdadero de lo falso y tener el control sobre la información que circula. Necesitamos medios de comunicación que funcionen de manera libre, independiente y plurales, y más transparencia y más investigación. Por eso, la invitación a, entre todos, y ojalá hoy sea un buen puntapié de esta conversación, colaborar para reconstruir la confianza en el sistema de medios, juntos trabajando los distintos actores, los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil, las redacciones, los medios, para construir la confianza que necesitamos en las noticias y para servir mejor a las comunidades para las que trabajamos. Muchas gracias. Ale, ya estamos, si querés sacar la... Muchísimas gracias, Franco, por esta charla tan ilustrativa sobre un tema muy complejo. Hoy justamente pues en estos días nos encontramos con un montón de innovaciones en inteligencia artificial que están generando pues esto que de pronto se puede tomar como un momento de transición entre el pasaje de las fake news, en donde todavía hoy seguimos discutiendo sobre la veracidad de los datos. Por ejemplo, aquí en el caso de México, un tema, entre muchos otros, que genera mucho debate es sobre si bajó o no bajó la pobreza efectivamente durante el sexenio del presidente López Obrador. Y bueno, pues ahí uno escoge a su economista de confianza, los datos que más considere, y va decidiendo si cree que bajó o no bajó, o en qué términos bajó o en qué términos no bajó, ¿no? Pero estamos moviéndonos de eso a un momento más bien como de fake reality, en donde el potencial justamente de la inteligencia artificial es de crearnos realidades que a lo mejor nunca existieron. Un ejemplo, no sé cuántos de aquí hayan visto el Super Bowl de este año, un evento que cada vez es más visto en el mundo, y pues en el espectáculo de medio tiempo, la cantante Alicia Keys, que sale, y ella al iniciar su canción desentona, ¿no? Como decimos en México, le sale un gallo. Y bueno, cuando uno buscaba los videos en el sitio oficial del Super Bowl o en YouTube, inmediatamente después resultaba que esos videos estaban perfectamente editados y que eso no había pasado nunca, ¿no? Entonces, si yo hubiera visto ese evento, y se lo contara a alguien que no vio el Super Bowl, dijera, mira, es que Alicia Keys desentonó, y esta persona checara ahí, diría, no, realmente eso no pasó. Entonces, esta posibilidad de modificar la realidad, la memoria, lo que nosotros vemos, recordamos y cómo vemos, pues es fundamental para el periodismo. Las Naciones Unidas apenas 3 o 4 meses sacaron un documento sobre el riesgo de cambiar la forma en que miramos el pasado a partir de la inteligencia artificial y de estas nuevas narrativas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la metodología de la verificación ha tenido, por ejemplo, una mirada crítica desde algunas perspectivas que dicen, oigan, el punto de la verificación está muy bien, pero el problema es que cuando se verifica la información, a lo mejor las personas que ven lo verificado no son tantas, ni es el alcance tan amplio como aquellos que vieron el bulo, ¿no? La mentira, la desinformación, etcétera. Yo creo que lo que nos estás presentando con estas herramientas es la posibilidad de reaccionar más rápido y en tiempo real, y justamente aquí es donde se necesita esta conexión entre el trabajo que hacen ustedes en Chequeado con el trabajo que se hace en los medios de comunicación para reaccionar juntos más rápido. No sé si tengas algún comentario al respecto. Te agradezco. Abriste 5 ventanas súper interesantes todas, así que voy a tratar de abordarlas en el mismo orden en el que las trajiste.
Las cuestiones de la verdad y de la realidad están muy discutidas. Es cierto que la realidad es un campo de disputas para definir qué es real y qué no, o qué interpretación sobre la realidad es la que termina triunfando en un determinado contexto y en una determinada conversación pública. De modo que esa es una discusión de la filosofía que creo que nos conmueve a todos como humanos. María Ressa, que es Premio Nobel de la Paz, dijo hace poco en Sarajevo, en un encuentro de fact-checkers, que sin hechos, si no consideramos los hechos, es difícil establecer una verdad. Si no consideramos la verdad, es difícil establecer confianza. Y sin confianza, es muy difícil que exista una realidad compartida. Si no tenemos una realidad compartida, o por lo menos el intento como sociedades de tener realidades compartidas, dice María Ressa, va a ser muy difícil resolver los problemas. Si cada uno de nosotros va a crear a partir de estas inteligencias artificiales o las que vengan en el futuro una realidad personalizada, ¿de qué manera vamos a conversar públicamente sobre aquello que consideramos que es una realidad común para poder resolver los problemas que tenemos en comunidad, ¿no? Entonces, las cuestiones de verdad creo que nos atraviesan y nos interpelan como ciudadanos de una manera muy profunda. Y mientras ojalá podamos, como ha ocurrido con el método científico para establecer mecanismos de verdad y de falsación de la realidad en todo caso, encontrar en los medios de comunicación, y digo los medios como sistema amplio, no fact-checkers solamente, sino medios fact-checkers, aquellos mecanismos que permiten desarrollar rápidamente una verificación respecto de temas que sean controvertidos para poder ofrecer a nuestra comunidad la mejor evidencia posible y disponible respecto de aquel tema que es controvertido, ¿no? Creo que tenemos todavía, y ahora con estos desarrollos tecnológicos, un desafío todavía mayor, pero sigue siendo un ideal que encontremos juntos métodos que sean transparentes para nuestros usuarios y nuestras comunidades, que las personas puedan reconstruir el método que seguimos los periodistas para difundir una información, para que la gente pueda ser chequeadora de chequeado, verificadora de lo que publican los medios, de manera que seamos más transparentes para poder reconstruir esa confianza en lo que estamos publicando y poder tener una base de realidad compartida para resolver nuestros problemas. Creo que hay cuestiones desde el método, desde la transparencia, desde el modo en el que hacemos públicas nuestras correcciones cuando nos equivocamos. Si hemos cometido un error al publicar un titular en cualquier medio de comunicación, ser transparentes y públicos sobre que esto ha sido un error y además dejarlo por escrito, qué corrección se realizó, en qué momento, sobre qué párrafo del texto, para también ser transparentes con nuestras audiencias. Entonces, creo que ahí tenemos todavía un gran camino por recorrer para hacer. A mí me gustaría que las redacciones sean edificios con paredes transparentes, que los ciudadanos pudieran ver lo que los periodistas hacen, cómo tomamos las decisiones, cuáles son los debates que se toman sobre qué decisiones editoriales vamos a priorizar para determinadas coberturas periodísticas. Entonces entiendo que hay temas de metodología que necesitamos seguir trabajando y perfeccionando, y gracias a la tecnología podemos ser todavía más eficientes. Respecto del fact-checking y sus limitaciones, el tercer punto que mencionabas, es cierto y hay que reconocerlo que el fact-checking siempre va a llegar tarde, porque siempre vamos a ir corriendo detrás de una desinformación que ya se publicó. Y además esa desinformación posiblemente sea muy viral y con un nivel de viralidad tal que nuestro trabajo no podría nunca compararla para llegar a todas las personas que vieron esa desinformación o esa fake en algún momento determinado. Entonces, hay que reconocer que esa es una limitación. Ojalá todas las redacciones pudieran estar equipadas con los mismos métodos y con las mismas tecnologías para que no sean solo un problema de los chequeadores, sino que la verificación de desinformaciones virales fuera un trabajo común, constante, que las redacciones estuvieran equipadas y con las personas entrenadas con estas habilidades para que no sea solo el trabajo de un fact-checker, que sea un trabajo de todos como comunidad periodística para llegar más rápido a verificar y que esa desinformación la ataquemos juntos más rápido, ¿no? Creo que ahí tenemos algo que sería un bien para la sociedad de estar más rápido. Y no solo los fact-checkers, sino las redacciones. Y en tercer lugar, nosotros tenemos probado que una vez que intervenimos en una desinformación,
posiblemente no cambie lo que una persona piense respecto de ese bulo, pero sí hemos comprobado que su comportamiento de distribuirlo cambia. Se distribuye menos una desinformación una vez que alguien ha sido expuesto a una etiqueta de falso. De modo que la calificación ayuda a frenar la distribución. No va a cambiar lo que vos pienses respecto de un tema, pero sí va a ayudar a que por lo menos antes de compartir te lo preguntes 2 veces y digas, bueno, esto mejor no lo comparto porque vi en algún lugar que esto puede llegar a ser falso, ¿no? Salvo que tengas una intención, digamos, ya declarada de desinformar y de distribuir esa información por algún fin económico, político, etc., ¿no? Entonces, yo diría, para sintetizar en 3 palabras, necesitamos crear métodos para sostener una realidad compartida que nos ayude a resolver los problemas juntos como comunidad. El fact-checking no es solo un desafío de los fact-checkers, necesitamos cada vez más aumentar nuestro músculo y la velocidad en alianza, en colaboración y ojalá con todos los medios de comunicación posibles. Y tercero, el fact-checking tiene sus limitaciones, pero ayuda a disminuir la circulación de desinformación. Creo que con eso respondo las 3 partes de tu pregunta. Buenísimo, muchas gracias, Franco. Pues ahora abrimos el panel a preguntas de aquí del público. Les pediría nada más que se presentaran, dieran su nombre y tenemos por aquí otro micrófono disponible. Bueno, por pronto este. Gracias. Va a ser directo con ningún problema. Gracias. Hola, muchas gracias. Soy Hola. Sandra Vera y soy académico del tiempo del Departamento de Comunicación. Y me voy a desviar un poquitito de esto último, pero tiene que ver más con la presentación que con las preguntas. Y quería saber, en Chequeado, ¿qué percepción les generan medios como Channel One? Y para quien no conozca, Channel One es un medio informativo que está integralmente hecho con inteligencia artificial. Presentadores, noticias, videos, fotografías, todo está hecho con inteligencia artificial, pero son muy, muy rigurosos en términos de trabajo periodístico y de transparencia. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. No conozco la experiencia de los colegas, de modo que no podría opinar y sería en todo caso una opinión más a título personal. He conocido experiencias totalmente realizadas por inteligencia artificial, en el caso de Venezuela, por ejemplo, durante las elecciones y por los bloqueos informativos que ocurrían en el proceso electoral, que un grupo de medios unidos en la plataforma Conectas crearon 2 presentadores virtuales, creo que eran, ¿se acuerdan el nombre? El Pana y la Chama. Que si no lo vieron, les recomiendo que lo hagan, porque utilizaron 2 avatares de realidad virtual para poder informar, porque en aquel momento el contexto no lo permitía, pero todo el proceso había sido creado y supervisado por humanos. De modo que si se cumple el requisito de la supervisión humana para asegurar que aquello que se publica cumple con los estándares profesionales y de periodismo, creo que hay contextos en los cuales puede servir. Tal vez me gustaría entender cuál es la percepción de los usuarios al respecto de ese producto, ¿no? ¿Qué tan atractivo puede ser para alguna comunidad tener a avatares de realidad virtual oficiando de periodistas? Esa sería una interesante conclusión para entender si son productos que realmente a las personas y a las comunidades les interesan, ¿no? He visto algunas encuestas según las cuales las personas desconfían bastante del contenido generado por inteligencia artificial. No hay una confianza en que los chatbots ofrezcan información verídica y una confianza plena, ¿no? Sí. Hola. Donde más se distribuye. Y la segunda pregunta también iba en este sentido. Muchas gracias. La segunda pregunta iba más en el sentido de en estos canales, digamos, Facebook, WhatsApp, ¿cómo se pueden detectar cuáles cuentas son falsas y cuáles cuentas, digamos, no son falsas a través de estas herramientas?
Porque, por ejemplo, en las elecciones hubo mucho esta discusión de que el hashtag de narcopresidente o narcopresidenta era, pues, más que nada influenciado por estas cuentas falsas. Entonces, preguntarle cómo podemos, como periodistas, distinguir cuáles cuentas, además del criterio propio, cuáles cuentas sí están, digamos, siendo orgánicas o que tienen estas participaciones orgánicas y cuáles están a través de pues, digamos, una estrategia de comunicación. Buenísimo. Sobre la primera pregunta no hay una respuesta única, depende mucho de cada país. Por ejemplo, durante las elecciones en Estados Unidos, los latinos en Estados Unidos utilizaron mucho WhatsApp y el nivel de desinformación de la comunidad latina en Estados Unidos era de una mayor circulación a través de WhatsApp. Pero eso no ocurre igual en otros países, donde tal vez WhatsApp no sea tan utilizado. En algunos casos, Telegram ocurre también, donde circula desinformación sin control. Pero va a depender mucho del uso que cada red social tenga en cada país. Sí sabemos que existen redes y plataformas que se ocupan más proactivamente de etiquetar información falsa para que los usuarios se encuentren con las etiquetas cuando navegan. Es el caso, por ejemplo, de Meta. Meta, que es dueño de Facebook y de Instagram y también de WhatsApp, tienen un programa que se llama Third Party Fact Checking, en el cual colaboran con fact-checkers de todo el mundo que ayudan a etiquetar contenido falso, de modo que las personas cuando se cruzan con un contenido falso en su feed ya tienen el aviso de que ese contenido puede ser exagerado, le falta contexto, etc. El contenido no se elimina de la plataforma, porque se respeta la libertad de expresión, pero sí se agrega ese contexto para que los usuarios puedan detectar y decidir si quieren o no compartir un contenido que ha sido verificado. Hay otras plataformas en las cuales los esfuerzos para luchar contra la desinformación son bastante menores, no tienen este tipo de programas en alianza con fact-checkers, de modo que la desinformación circula bastante más masivamente, ¿no? Con el cambio en X, a partir de que Trump compró la red social, desarmó todos los programas que tenía de integridad del contenido, los trabajos que hacían equipos internos de Twitter en aquel momento para garantizar la integridad y la baja de contenidos que podían ser dañinos para la salud humana durante COVID, por ejemplo. Todos esos esfuerzos desaparecieron. Por lo tanto, hoy el gran reclamo que la comunidad de fact-checking hace a X, principalmente, es que se ha convertido en una red donde la desinformación circula con mayor amplitud. Y eso es un motivo de preocupación. ¿Y qué me está faltando? Mencioné WhatsApp. Las cuentas falsas. Y las cuentas falsas, bueno, pasa lo mismo. Meta tiene el tilde azul de verificado, que es una verificación que requiere que una persona suba su documento a la plataforma, pueda validar su identidad, y el tic azul viene porque hay una verificación de identidad. De modo que sería más confiable un tilde azul en las plataformas de Meta. Desde que X cambió de dueño y de políticas y ahora uno puede comprar el tilde azul, ya no es más confiable el tilde azul en X. No, porque aparecen personas que sustituyen a las personas reales con un tilde azul que no es tal. Entonces, yo sería más desconfiado en X en particular, ¿sí? Y cuando hay ataques coordinados, es decir, muchas cuentas falsas creando un nuevo hashtag, referido a la pregunta que hacías, por lo general hay mucho trabajo manual, pero también se pueden utilizar tecnologías para scrapear X y detectar si muchas cuentas que usan ese hashtag fueron creadas de forma reciente, si todas tienen el mismo tipo de fotografía, es decir, detectar patrones comunes para que estos bots automáticos identificar si ellos pueden haber sido los responsables de crear una determinada tendencia. Pero para eso necesitas un poquito de programación y de conocimiento técnico para poder detectar ese tipo de comportamiento inadecuado de manera articulada y masiva, ¿no? Buenísimo. Hola, buen día. Buen día. Soy Daniel Jacobo de ADN 40 y quisiera preguntarles básicamente cómo fue que llegamos aquí, cómo es que los medios de comunicación tienen que recurrir a este tipo de herramientas para verificar, porque parece que nos quedamos pasmados a lo largo de los últimos años mientras la desinformación se ampliaba, los polos se iban cada vez más a los extremos.
parece que no hacíamos nada para combatir eso. Y hoy la credibilidad que podemos tener como medios de comunicación, por lo menos en el ámbito digital, pero sí quisiera ampliar un poco más, está, digamos, muy, muy por debajo de lo que podría ser incluso con lo que pasa hoy en día con X, que una nota de la comunidad puede tener más credibilidad que una nota periodística en los medios de comunicación. Es decir, ¿qué dejamos de hacer en estos años? Porque parece que ya lo hablabas ahorita tú, Franco, que el camino a seguir ya es uno, ¿no? Ya tenemos un camino claro y tenemos que ir aprendiendo sobre ese camino. Pero en el pasado, ¿qué dejamos de hacer para aprender de esos errores y no repetirlos? Yo sería muy injusto en una respuesta que generalice, porque hay medios que han hecho excelente trabajo. Lo digo como antiguo editor de redacciones de diarios tradicionales y de diarios locales, en los que se han hecho todos los esfuerzos para garantizar procesos periodísticos creíbles, propuestas de mayor transparencia hacia las comunidades para que pudieran entender el proceso, de que hubiera transparencia sobre cómo trabajamos. Hay medios que además certifican sus procesos a través de terceros, por ejemplo, del Trust Project, que es una organización que certifica los procesos periodísticos y le otorga al medio un sello de verificación y de calidad, porque hay procesos que han seguido, que hacen que, por ejemplo, todos los artículos estén firmados, que los documentos que se ofrecen como prueba para una afirmación están dentro del artículo, que los medios tengan su staff publicado con los periodistas, sus directivos, etc. O sea, toda una serie de estándares de transparencia y de calidad que pueden certificarse incluso a través de este tipo de organismos terceros que ayudan a poner ese sello de confianza en los medios. Y aquí voy a hablar a título personal, no en nombre de Chequeado. Creo que durante mucho tiempo cometimos, y esto es una autocrítica, el error de seguir hablándole a nuestras fuentes y hacer periodismo solo para nuestras fuentes, en particular para el periodismo político y para el periodismo económico, y que en un momento nos olvidamos de pensar en los usuarios finales de nuestro trabajo, nuestras comunidades, y olvidarnos de que el periodismo es principalmente un servicio para esas comunidades. Entonces, cuando abordamos la profesión desde otras lógicas, más vinculadas con la influencia que con la relevancia, creo que empezamos a recorrer caminos distintos. La audiencia se fue por un lado y creo que en el panel de narrativas jóvenes más adelante vamos a hablar un poco sobre cómo los jóvenes se están vinculando más con influencers y le creen más a los influencers que a los medios y a las marcas. Bueno, creo que hay ahí también mucho esfuerzo por reconectar con esas comunidades, ¿no? Creo que en algún momento los medios empezamos a trabajar más por la relevancia del contenido, por la influencia, y creo que nuestro trabajo tiene que ser crear ciudadanos empoderados, brindar esas herramientas para que los ciudadanos tengan el control y puedan tomar decisiones inteligentes a partir de la información que nosotros les ofrecemos, ¿no? Sí. Rubén Ávila, una consulta. ¿Hay habido campañas de difusión en un tema, gracias, en un tema de poder darle al ciudadano más información desde los niños, jóvenes y adultos? ¿Ha habido campañas para proponerles este aprendizaje de hoy puedes confiar en esto, no puedes confiar? Porque yo creo que depende de eso, que de pronto pues, se generen pues, nuevas prácticas, ¿no? Y yo creo que considero también el tema de las plataformas. Ellos deben tener este recurso para quitar e informar sobre estas cuentas falsas y de imágenes y videos falsos, ¿no? No sé. Sí, creo que hay mucho trabajo por hacer en materia de alfabetización mediática y que ese no es un rol de los medios, es un rol del Estado, y para que en las escuelas los niños y las niñas puedan tener herramientas para poder detectar cuando se cruzan con una información en WhatsApp o en TikTok, para poder hacerse estas preguntas que nosotros hacíamos al principio, ¿no? Y poder desconfiar y desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Sí tenemos nosotros posibilidad de hacerlo a través de distintas herramientas. Por ejemplo, en Chequeado tenemos herramientas que ayudan a las personas a tomar decisiones sobre determinadas noticias. Tenemos calculadoras para ver cómo está la inflación en el país, que saben que en Argentina es un tema. Calculadoras para ver alquileres. Poder usar herramientas que los ciudadanos jueguen con la información
para que se apropien de la información y puedan hacer un uso crítico de la información. Entonces, hay cosas que los medios podemos hacer para desarrollar ese tipo de habilidades en nuestros propios usuarios. De hecho, cada vez que ocurre una desinformación, Chequeado publica cómo detectamos que esta información es falsa. ¿Se acuerdan las viejas sobre el Papa Francisco que aparecía con unas camperas blancas? Bueno, nosotros publicamos un reel en Instagram mostrando detalle por detalle cómo hicimos nuestro trabajo para detectar que eso era falso. Bueno, tal vez si otras redacciones siguieran estos ejemplos de ayudarles a sus usuarios, no solamente a decir esto es falso, sino cómo hicimos para detectarlo, tal vez sería una forma de brindar herramientas a esos usuarios para que en la próxima vez que se crucen con una información que les genera dudas, puedan aplicar esos criterios. Y respecto de las plataformas, todavía hay mucho debate al respecto. Hay algunas que ya están empezando de modo obligatorio poner un sello que indica esta imagen fue creada con inteligencia artificial, lo cual ayuda a que rápidamente las personas sepan distinguir y no creer si algo ha sido creado de forma sintética. Pero eso tiene un límite, porque no todos los usuarios, cuando suben una foto, voluntariamente tildan esto ha sido creado con inteligencia artificial, por lo tanto va a haber un límite. Sí creo que hay buenas perspectivas y hay una movida a nivel de industria, por ejemplo, para que las mismas cámaras fotográficas, una vez que tú compras una cámara, dentro de la metadata de la foto, del JPG de la imagen, aparezca en la marca de la cámara, el día en el que fue sacada la imagen, en qué contexto, etc. Y cuando eso se sube a una red social, esos metadatos pueden viajar, de modo que uno podría detectar, abriendo esos datos, si la imagen fue sacada por una máquina de fotos real y no manipulada de forma artificial, ¿verdad? Y así otras iniciativas que buscan encontrar lo que se llama trazabilidad digital. Es decir, que desde el momento en que una imagen fue creada hasta que fue publicada o distribuida, los usuarios podamos saber qué camino recorrió, si fue manipulada o no, y eso tiene que ver con un acuerdo a nivel de industria para que todos los estándares de proveniencia digital o de trazabilidad digital se cumplan en todas las plataformas. Eso ayudaría muchísimo a bajar el nivel de duda o de desconfianza, porque el sello de creado por inteligencia artificial, creado por un humano o sacado con una máquina de fotos de determinada marca, ayudaría a distinguir un poco lo verdadero de lo sintético. Por razones de tiempo nos queda solo para una pregunta más, pero pues aquí va a estar Franco para que pues ustedes lo aborden ahorita en el break que vamos a tener y a lo largo de la jornada también. Por favor. Hola, buenos días. Yo soy José Andrés de Reporte Índigo y mi pregunta es, ahorita mencionaron el tema de que se crearon avatares para informar en el tema de las elecciones de Venezuela. También con el boom de la inteligencia artificial noté que muchos medios como que siguieron esta tendencia de decir, ok, vamos a crear un espacio, ¿no?, con un presentador o presentadora de inteligencia artificial. A mí en su momento me parecía escandaloso, pero ahora que veo que puede tener como ciertos usos positivos, quería ver cuál es tu opinión como con respecto a eso, en qué situaciones es correcto implementar estas herramientas, literal, o sea, sustituir la figura de un periodista real por una computadora o un bot, y si consideras que esa tendencia es algo positivo como hacia la innovación o si es algo que más bien los medios deberían evitar en la medida de lo posible. No tengo una opinión definitiva. Creo que tanto vos como yo estamos viendo el panorama y tomando decisiones sobre qué nos parece más positivo o más negativo. Sí me parece que tenemos que ser transparentes con la audiencia, 100% transparentes. Cualquier uso que hayamos hecho de inteligencia artificial y que luego haya sido publicado, sea porque la inteligencia artificial nos ayudó a editar un texto o porque nos ayudó a definir un título SEO para buscadores o porque una imagen para ilustrar determinada cosa fue creada con inteligencia artificial, debemos ser transparentes con nuestra audiencia respecto de que en algún punto eso tuvo intervención de las máquinas y ojalá haya tenido supervisión humana. Es decir, the human in the loop, que se usa mucho en el ambiente de la tecnología para decir que haya personas involucradas en todo el proceso de inteligencia artificial para verificar que lo que termina publicado reúne los estándares de calidad, creo que es súper necesario. Luego, he visto algunos usos más divertidos que otros un poco más aburridos y sin sentido. Últimamente en Argentina
los dos principales diarios están usando las voces de sus columnistas entrenadas artificialmente para que los columnistas lean sus columnas dominicales. Entonces tenés al gran columnista del domingo y en lugar de leer un robot te lea su columna, es su propia voz haciéndolo. Los resultados son divertidos, porque a veces no tiene la expresividad del tono de voz humano, o pronuncia determinadas palabras con un tono más castizo, entonces no parece argentino. Digo, creo que hasta es divertido ver cómo va evolucionando y puede ir mejorándose. Finalmente la audiencia tendrá la última palabra. ¿Qué usos de inteligencia artificial les resultan atractivos, relevantes, útiles para su vida cotidiana y en cuáles va a ser solamente un divertimento geek para divertirse un domingo escuchando a los columnistas del domingo con voces trucadas?